nosotros somos el grupo 4, está conformado por Marcela Patiño, Valentina Ramírez y Jason Mejía, quien va a hacer la exposición. Vamos a trabajar, a hacer la presentación de la actividad 1.2, que trata sobre el currículo de matemáticas en Colombia, 2 documentos curriculares. El análisis la presentación vamos a tener en cuenta entonces el análisis del documento de los estándares básicos y vamos a mirar ahí los fines de la educación, dimensión conceptual, la dimensión cognitiva, la dimensión formativa y la dimensión social. Y también vamos a hacer un análisis del documento de los derechos básicos de aprendizaje, teniendo en cuenta entonces la dimensión cognitiva y la dimensión conceptual. Y por último, vamos a tener una conclusión acerca del análisis de los 2 documentos. Entonces, inicialmente vamos a hacer ahí algo rápido sobre los estándares básicos de competencia. Entonces, los estándares básicos es una herramienta de apoyo para las instituciones. Se establece como un referente común para orientar la búsqueda de la calidad educativa. Entonces, es claro que es un referente para las instituciones y que se complementa con otros referentes comunes, como son los estándares básicos y los lineamientos curriculares. Entonces, desde los estándares básicos, en el análisis que hacemos de los fines de la educación, que es lo que vamos a hablar inicialmente, entonces los fines de la educación, el grupo vemos de que se hace un recorrido histórico acerca de los aspectos que han marcado los fines de nuestra educación. Entonces se inician diciendo de que los fines inicialmente se centran en 2 aspectos. Uno es unos fines personales y uno científico-técnico. En esos aspectos, que es más o menos hasta la década de los 70, pues se tiene en cuenta o se argumentan desde el desarrollo del razonamiento lógico y que apuntan a cómo contribuyen al avance de la ciencia y de la tecnología. Luego esos 2 fines son cuestionados fuertemente debido a que uno no se abordan solamente desde las matemáticas, sino se pueden abordar desde otras ciencias. Y también de que en ellos no está inmerso o no se tienen en cuenta unos aspectos como son el aspecto social y el aspecto político. Entonces, debido a eso, entonces aparecen unos fines que es ofrecer una educación básica con equidad y calidad, donde se identifica para llegar a esos fines o desarrollar ese fin, pues es necesario identificar el conocimiento matemático informal de los estudiantes. Quiere decir entonces que ahí se debe tener en cuenta el contexto de los estudiantes, de los aprendices. Y también entonces vemos el valor social ampliado de la formación matemática desde un carácter utilitario. Entonces, desde cómo la matemática brinda herramientas a los ciudadanos para emprender tanto o desempeñarse tanto en la parte de un trabajo o en su entorno cotidiano. Y vemos también entonces el papel de las matemáticas en la consolidación de los valores democráticos. Entonces, cómo también entonces formamos ciudadanos para que sean críticos en la toma de decisiones. Ahí si ven ustedes, están unas convenciones de colores. Eso quiere decir entonces que el marco conceptual está o se encuentra descrito en la parte del documento de estándares, en lo que nosotros llamamos como el marco conceptual del documento de los estándares. Y nos vemos que entonces quiere decir que esos fines no aparecen implícitos dentro de los listados de los estándares que llamamos ya los estándares como tales.
Entonces, la dimensión conceptual en los estándares básicos, ¿cómo los vemos reflejados ahí? La parte de dimensión conceptual la hemos reflejado en los tipos de pensamiento y sistemas matemáticos, eso en el marco conceptual del documento de los estándares. Pero también lo podemos ver, ¿no? De pronto esos contenidos no están explícitos en la parte del listado, por eso está acá señalado con el color, que le habíamos dicho que quiere decir que se encuentran en el listado del documento de los estándares, pero que eso no da cuenta no están, no se encuentran explícitos esos contenidos, pero nos damos cuenta que ahí aparecen entonces también los pensamientos y sistemas numéricos, y que estos sistemas y pensamientos numéricos pues los tomamos como lo que indica o lo que nos lleva a la coherencia vertical y horizontal de los estándares. Entonces vemos aquí un ejemplo, ahí en el ejemplo dice, en el documento dice que los tipos de pensamiento hay una coherencia vertical donde el avance de los contenidos se va haciendo cada vez más complejo. Entonces, pero aquí tomamos un ejemplo donde no vemos esa parte. En específico, en ese estándar, vemos de que dice resuelvo y formulo problemas usando modelos geométricos, y en otro uso representaciones geométricas para resolver y formular problemas matemáticos en otras disciplinas. Entonces vemos que de un conjunto de grado a otro no hay esa coherencia vertical, o sea, no hay ese grado de complejidad en cuanto al contenido, por lo que está señalado allá de modelos en el primer grado, conjunto de grado, y en el otro entonces representación, sabiendo que modelos, eso es para alcanzar esa parte de modelo, pues se necesita, es más complejo que la parte de representaciones. Entonces, por eso consideramos que, muy a pesar de que en el documento hablan de esa coherencia o de ese grado de complejidad, pues en esos conjuntos, en esos dos estándares, en esos dos grados, pues no vemos que hay esa complejidad. En cuanto a la dimensión cognitiva, podemos mirar entonces, o analizamos que se encuentran unos procesos de nivel general de expectativa, que son los procesos generales de la educación matemática, los 5 procesos, y lo encontramos entonces en el marco conceptual del documento, pero también entonces en el listado de los estándares vemos ya un nivel concreto de expectativas en los estándares, y ahí es de aclarar que en el documento de los estándares encontramos de que dice que el estándar por sí solo no es un logro, pero que cuando se hace en expectativas de aprendizaje, cuando vemos como expectativas de aprendizaje, se convierte entonces en un logro. En la dimensión formativa, entonces no se encuentra a nivel general en el marco conceptual, pero no se encuentra explícito, ahí lo encontramos de manera general algunas situaciones que nos ayudan a mirar que hay unos contextos y que hay unas acciones que favorecen el aprendizaje. La dimensión social, vemos entonces que se encuentra o proponen la evaluación formativa, y dicen, acá señalo de que el estándar cuando se logra, o sea, el estándar por sí solo no da cuenta de la dimensión social, pero cuando se alcanza ese logro, podemos considerar entonces que se encuentra dentro de la dimensión social. O sea, entonces ahí vemos que está como de forma implícita. Y en cuanto a los derechos básicos, entonces está la dimensión cognitiva, dice que no se evidencia una organización clara para las expectativas de aprendizaje, y en la dimensión conceptual el nivel de especificidad puede variar considerablemente en un mismo grado. Vemos un ejemplo ahí de esa especificidad donde hay un derecho básico donde se muestra algo general, y otro que se muestra es más específico en cuanto a